Pulso económico del último día del mes de abril, que como es tradicional vamos a comenzar mirando el recorrido de la bolsa española. Hoy caídas gordas. Hace 14 meses que no se veía algo así y desde luego certifica una pérdida durante el mes de abril de un 2% abajo. A pesar de eso, el índice general hoy retrocede 2,22% y al término de la sesión se queda en 10.854,4. Algunos valores se han aprovechado a pesar de todo el día. Es el caso del Sabadell, que presentaba sus resultados trimestrales, 3,37 arriba, Grifols 2,32 arriba, Robi 1,93 arriba. Y en el lado donde preponderan las ventas, en el lado rojo, el que más, BBVA. Luego hay una explicación para todo esto, o intuimos que esa es la explicación de todo esto. El que más pierde hoy, se deja el BBVA 6,65. El Santander en segundo lugar también pierde hoy 3,74 abajo. Y CaixaBank, los tres presentaban resultados. Bueno, no, BBVA ya lo hizo, pero ha presentado algo más importante, su intención de proponerle la fusión al Banco Sabadell, luego lo veremos. CaixaBank en tercer lugar, como les digo, 3,24 abajo. Y a continuación les adelanto los temas que, lógicamente, pues constituirán el núcleo duro de nuestra mesa de análisis económico, esa que convocamos cada día para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hablaremos de eso, de que el BBVA confirma su interés por fusionarse con el Banco Sabadell y el mercado lo recibe mal. El mercado les ha proyectado a 6,65 de pérdida en el día de hoy. En segundo lugar, hablaremos del Banco Santander porque ha levantado acta de sus beneficios trimestrales. 2.852 millones hasta marzo, un 11% más. Y sin embargo, el Santander también cae en bolsa, el segundo que más, 3,74 abajo. Bueno, pues dicho esto, les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Bueno. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Julián? Todo estupendo. Bueno, vamos a ello. Habrá que contar algo de lo que nos parece la sesión de bolsa, porque los resultados son muy buenos, pero la bolsa ha retrocedido. Hemos perdido los 11.000 puntos y los bancos que llevaron a la bolsa entre ayer y anteayer a una posición de liderazgo a nivel europeo, pues hoy son los artífices de una fuerte caída. Banda. Bueno, sí, o sea, en general la bolsa hoy ha venido de menos a más, liderada por los resultados de Santander y Caixa, que al salir hoy, y ser unos resultados que luego comentaremos, pero el consensus del mercado esperaba que fuesen mucho mejores y al final eso es lo que nos ha provocado que a medida, bueno, los resultados han salido antes de que abriese la bolsa. Luego hemos visto además que seguimos todos pendientes de lo que va a pasar con la Reserva Federal y los tipos de interés, el ajuste de los propios tipos ante si puede haber caídas o no, o vamos a ver si al final hay subidas. En esta absoluta pues falta de decisión y sobre todo de visibilidad sobre lo que va a pasar con los tipos de interés, pues nos hemos metido en una situación que pese a todo y cerrando el primer cuatrimestre del año, significa que además, o sea, pese a la caída del 2,2% de hoy de la bolsa española desde principio de año lleva prácticamente un 8%. Julián. Sí, coincido plenamente con Antonio. Efectivamente, hoy el mal dato de la bolsa, la caída de la bolsa, parece que solamente se puede explicar por los resultados y la caída de los tres grandes bancos, ¿no? BBVA, Santander y CaixaBank, ¿no? Hay que decir que tanto los resultados que presentó ayer el BBVA como Santander y CaixaBank son muy buenos. Los resultados han crecido más del 11% como promedio, ¿no? Algunos incluso cerca del 18-19%. Han mejorado márgenes, todo está muy bien, pero como muy bien has dicho, por debajo de lo que esperaba el consenso del mercado, ¿no? Y eso es lo que les penaliza. Parece que efectivamente el punto mayor de resultados se produjo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2023 y por muy bueno que sea 2024 no llegará a igualarle, ¿no?
Antes de entrar en esos nombres propios señalados aquí, hay que hablar de política macro, porque el Producto Interior Bruto se ha acelerado 3 décimas hasta alcanzar el 2,4% interanual. Bueno, eso significa un crecimiento en este trimestre del 0,7%. ¿Y qué está pasando en la eurozona? Pues la eurozona ha conseguido esquivar la recesión por muy poquito, pero bueno, el problema continúa ahí en estado latente. El ministro de Economía, Cuerpo, hablaba así de los datos de crecimiento españoles. El dato de avance del Producto Interior Bruto publicado hoy por el INE certifica el fuerte dinamismo de la economía española, con un incremento del 0,7% en el primer trimestre del año. Este dato de crecimiento, junto con la positiva evolución del empleo y nuestro sector exterior, confirman el buen comportamiento de la economía española en estos últimos trimestres, con un crecimiento diferencial con respecto a nuestros principales socios, y todo ello aún en un entorno marcado por una elevada incertidumbre. Se trata, además, de un crecimiento equilibrado, con una aportación positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior. Qué mal lee Cuerpo, demonios. Bueno, don Julián, ¿qué? ¿Inesperado el avance? Pues para mí, bueno, yo dije en este mismo programa la semana pasada que observaba un dinamismo importante en la economía española, lo cual no era óbice para que los datos macroeconómicos, déficit, deuda, etcétera, no fueran buenos, ¿no? Nos faltaba el dato del PIB. Yo creo que no esperaba un 0,7, de un 0,5, 0,6 sí que era previsible, ¿no? Pero es verdad que ha debido tener el efecto de la Semana Santa, el factor Semana Santa ha tenido este efecto, sobre todo, él no lo dice, pero de las 7 décimas que ha crecido el PIB en el primer trimestre, parece que 5 de ellas serían en consecuencia aplicables al sector exterior, que es el turismo, ¿no? Dicho eso, yo creo que la economía española, pese a su dinamismo, está perdiendo fuelle y que vamos a ir de más a menos. Sí, y sobre todo, él lo ha dicho, él que es poco dinámico, la economía española pues puede estar algo más dinamizada, pero también este es el primer dato, hay que ver la revisión. Estamos viendo que están jugando las autoridades con datos en las estadísticas que luego se convierten en realidades, y cuando se convierten en realidades se alejan de lo que hemos hablado por hacer un impulso político. Eso es muy complicado ahora mismo, cuando nosotros teníamos unos sistemas estadísticos que funcionaban perfectamente, se creía todo el mundo en Europa, y hemos pasado a ser hazmerreír en términos estadísticos europeos. Ante eso, pues el dato está bien, pero de ahí a que no lo podamos creer como todo lo que pasa, es difícil. En el trasfondo de todo esto está que los datos que estamos viendo están presentando una España que no es la España real que estamos teniendo y viviendo todos. Es una España que está sufriendo, que le cuesta mucho crecer, que además tiene un problema con la inflación, pese a que el dato de ayer de inflación situaba a la subyacente por debajo del IPC general, y eso puede marcar algo que además es lo normal en todas las economías. Cuando llega esa situación, lo que hay que revisar es qué elementos tienen que intervenir en la economía del país para intentar animarla. Y sin embargo, si vamos de triunfalismo, como hemos visto que sale el ministro, difícilmente vas a arreglar algo. Bueno, hablemos precisamente de inflación, porque el control de la inflación a nivel eurozona y a nivel de la Unión Europea parece que se frena. El IPC de la eurozona se estanca en abril en el 2,4% y alimenta la preocupación por recorrer esa última milla hasta por lo menos dejarlo en el 2%. España, les recuerdo que está en el 3,3%. El IPC subyacente a nivel eurozona se relaja hasta el 2,7, 2 décimas por debajo del nuestro y 1 décima menos de lo que se esperaba. Bueno, ¿cómo veis la inflación de la eurozona y la española? Bueno, yo creo que, como también ha dicho recientísimamente la presidenta y el vicepresidente del Banco Central Europeo, la política monetaria de tipos de interés del Banco Central Europeo ha hecho sus efectos y probablemente más de lo que pensaban, ¿no? Es verdad que ya la inflación en la eurozona está aparentemente controlada, se ve que ya la guerra de Ucrania no tiene prácticamente incidencia, los costes de las energéticas, de la energía tampoco, incluso ni Oriente Medio, ¿no? Yo creo que lo único que podría llegar
a desestabilizar probablemente es si el petróleo se mantiene en estos niveles por debajo de los $90 o sube. Yo creo que la inflación está controlada en la eurozona y vamos a ver, como si no es en esta reunión de mayo, en la de junio el Banco Central Europeo va a decidir una rebaja de 25 puntos básicos. Banda. Bueno, sí, yo creo que el Banco Central Europeo tiene una situación que, primero, lo tiene complicado porque teniendo como referencia lo que está sucediendo en Estados Unidos y la posibilidad de que la Reserva Federal no tome ninguna medida en este año, pues puede llevar a que nosotros desde Europa tengamos que hacer un análisis mucho más preciso de cómo tenemos que intervenir. Y efectivamente el nivel de inflación está llegando al 2%, donde se puede poner a tiro del Banco Central Europeo de que realmente baje. De ahí a que sea en junio, no lo sé. O sea, es complicado porque todavía nos quedan 2 meses donde tenemos que ver si efectivamente esta dirección de la inflación se mantiene y conseguimos acercarnos al 2% y que además la parte de subyacente que viene con la energía y todo lo que y alimentos puede indicar que nos encontramos en un periodo mucho más relajado. Lo que pasa es que habrá que ver el crecimiento y el consumo. Y las 3 cosas, aunque no son cosa de realmente el Banco Central Europeo únicamente la inflación, las otras 2 puedan llevar a que el Banco Central Europeo se ponga todavía en términos de esperando a ver qué pasa. Esperar y ver. Eso es. El Banco de España ha alertado hoy, y esto es muy singular, sobre los riesgos de la inestabilidad política. Dice que tengan cuidado porque los efectos económicos de esa inestabilidad tienden a ser duraderos. Y hoy el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, decía que lo de Sánchez no ha tenido efectos sobre la economía. La verdad es que si miramos los mercados en los últimos 5 días, los mercados han mantenido un curso en donde los acontecimientos a los que te refieres pues no han tenido un impacto. Esa es la verdad. Caballo de Troya del gobierno, por ejemplo, en Telefónica, y ya veremos si no en Naturgy, ¿eh? Lo digo por si alguien necesita un radar de situación. Julián. El CEO de CaixaBank es un extraordinario banquero, pero a mí me parece que el gobernador del Banco de España lo que es un excelente analista y además es independiente, ¿no? Y él también se ha manifestado hoy, no solamente ha sido Gortázar, sino que también lo ha hecho el gobernador del Banco de España y ha criticado muy seriamente no tanto el impacto que haya tenido la decisión del presidente, de Pedro Sánchez, que efectivamente no ha tenido ninguna, pero sí que ha criticado la política de excesivos incrementos de cotizaciones sociales, incrementan los costes laborales, no se han realizado reformas estructurales. El gobernador lo ha puesto todo encima de la mesa y aquí las cosas no hay que analizarlas a 3 días o a 1 día de la decisión del presidente, hay que analizarlo en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y nuestra economía no ha hecho las reformas estructurales que se necesitaban. Hoy mismo han entrado en vigor las nuevas reglas fiscales impuestas por la Unión Europea y nosotros estamos muy lejos de todas ellas. O hace algo el gobierno o lo pasaremos muy mal. Banda. Sí, además el gobernador del Banco de España se ha referido a la situación que tiene actualmente o que está presentando el gobierno, que es tomar posiciones en compañías que estaban fuera del ámbito del gobierno. O sea que esto es volver al INE, es volver a cosas que ya creíamos superadas, que creíamos que al final las empresas tenían su forma de hacer, su forma de trabajar y que el gobierno pues podía ayudarlas con lo que pueda ayudarlas. Desde luego no les ayuda nada entrando gente que desconoce el sector en sus consejos de administración e intentando además controlar ese consejo frente a posiciones contrarias que no sabemos ni siquiera que son contrarias, porque al final estamos poniendo posiciones antes de saber cuáles son las decisiones de las compañías que están entrando en consejos, que además son compañías que tienen bastante espíritu internacional, ¿no? Y que tienen oportunidades de tener una serie de accionistas que van a estar dentro y que van a aportar. Para accionistas que no aportan en las compañías, desde luego, no tiene sentido y eso directamente se refleja en el valor de la compañía. Aunque temporalmente la entrada del gobierno indique subidas de precios, cuando nos vamos al medio y largo plazo, el tener alguien ahí que sea incompatible con la compañía, que no tenga conocimiento del sector y que sea gente que cobra para sobrevivir en su situación política, eso es la principal crítica que yo creo que viene desde el Banco de España para la situación económica española. Bueno, como diría José María García, estalló la bomba bancaria hoy
en la comunicación del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de que tiene interés por fusionarse con Banco Sabadell. Esto no es la primera vez que pasa, o sea que tómenselo con calma, porque lo mismo estamos echando para atrás a mitad de camino. Ya lo veremos, o a lo mejor es la buena. Banda. Bueno, yo creo, o sea, esto es necesario. O sea, no sé si esta sale, porque al final es un tema de, como sabemos, de egos en la banca y de consejeros delegados y presidente negociando sobre sus sillones más que por las compañías, porque realmente si hacemos un análisis de dónde estaba el BBV cuando empezó la anterior negociación y dónde estaba el Sabadell entonces y dónde están ahora, pues la negociación tendría que acabarse en estos 2 días de fiesta y podríamos empezar ya el lunes a negociar la distribución de la compañía. Yo creo que va a pasar, el sector bancario en España tiene que reducirse en número de empresas, tiene que incrementarse en la fortaleza de las compañías, previo a la entrada y la formación de grandes bancos europeos, que es el siguiente paso hacia el que nos lleva Europa, ¿no? Ante esto, pues bueno, esto es algo que veremos. Yo no creo que vaya a ser como la anterior, que fue un problema de valoración y de situación de los distintos puestos en los que le correspondía, sino que ahora tiene más sentido de negocio y realmente para el BBVA fusionarse con el Sabadell a efectos solamente de distribución geográfica es muy, muy interesante. Ya veremos qué acaba. Julián. Sí, como dice Antonio, efectivamente esto ya lo intentó el BBVA en septiembre, creo, por ahí, a finales del 4º trimestre de 2020. No lo consiguió, como dice, debido a un problema de valoración, pero al Santander le costó un disgusto en ajustes. Al Sabadell. Al Sabadell, perdón. Al Sabadell le costó un disgusto en ajustes que le impuso el Banco Central Europeo, ¿no? Ahora lo vuelve a intentar el BBVA. Yo creo que está en una posición interesante. La prueba está en que paga una prima de entre el 20 y el 25%, dice. Y claro, le va a resultar muy fácil al BBVA fusionarse, absorber al Sabadell, ¿no? Porque claro, lo va a hacer simplemente con un canje de acciones, con lo cual para el Banco de Bilbao no representa ningún esfuerzo y ya veremos para los accionistas. Y yo coincido con lo que ha dicho Antonio, es muy oportuno, digamos, desde el punto de vista de la implantación geográfica, el peso que tiene el negocio extranjero, México, Turquía, en el BBVA es muy importante y la incorporación del Banco de Sabadell le generaría un mayor peso dentro de la distribución de los resultados al negocio en España, ¿no? Yo creo. Bueno, pues segundo nombre propio, Santander. Santander ganó 2.852 millones en el primer trimestre, un 11% más. Sin embargo, caída en bolsa, porque algo no les ha gustado esos resultados a los inversores. Banda. Bueno, resultados en términos de números están bien. ¿Qué ocurre? Que realmente los analistas, viendo la situación, sobre todo la amplitud del margen bancario básico, que como consecuencia del incremento de los tipos de interés estaban descontando, era unos resultados mucho mejor de lo que han presentado. ¿Dónde ha destacado por la parte buena Santander? Fundamentalmente Brasil, que es lo que más ha crecido. ¿Dónde ha ido bien, pero ha ido mucho peor de lo que se esperaba? Es el caso de España, es el caso de Inglaterra, y sobre todo porque ese margen que te permite los tipos de interés, nada que comparar con la situación que tienen en Brasil, daba lugar a que realmente tu negocio bancario principal, que es jugar con el margen, se había incrementado, y eso, si haces negocio y mantienes tu negocio o lo incrementas, te va a provocar una mayor rentabilidad. Y no ha pasado, ¿no? No ha pasado en los términos que se esperaban. Y luego otra parte, que es lo fuera de balance, también se esperaba crecimientos equivalentes a los que habían tenido en el último trimestre del año pasado, y sin embargo se ha ralentizado el crecimiento en fondos de inversión, en seguros y en planes de pensiones, consecuencia yo creo que de una paralización general en la distribución del producto, porque también es verdad que esos productos de ahorro generalmente se comercializan en el último trimestre del año. Julián. Sí, coincido. Por añadir algo diferente o complementario a lo que ha dicho Antonio, efectivamente Santander ha crecido tanto en el beneficio, un 11%, como en prácticamente todos los márgenes, salvo los que él ha dicho de fondos de ahorro, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Que esto es lo que más se tiene en cuenta, digamos, por los grandes analistas en bolsa, ¿no? Y es muy significativo también que, si bien ha crecido su resultado y su actividad en lo que es banca comercial y banca digamos, al detalle, ¿no? Sin embargo, la banca digital, el aspecto digital, que los analistas lo valoran ahora enormemente, ahí es donde ha caído, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que se tiene que hacer mirar. Y luego hay otro factor que es la tasa de morosidad, que la tiene en un nivel bastante controlado del 3 o 3,1%, pero en cualquier caso hay que mirarlo con atención. Ese es un ratio que puede penalizarle, además de la dotación para provisiones que ha hecho en este trimestre, claro. Bueno, CaixaBank hoy presentaba 1.005 millones de beneficios hasta marzo, el mismo primer trimestre, 17,5% más, y también cae en bolsa, 3,24 abajo. Julián. Bueno, CaixaBank es uno de los grandes de este país y efectivamente en lo que es banca comercial o banca al detalle, para particulares, yo creo que sus cifras de crecimiento son muy notables. Es alguien muy activo en el negocio. Solo crecen en España. Claro, solamente su negocio, todo está aquí en España, ¿no? Mientras que, como hemos visto, BBVA y Santander tienen una muy buena parte de sus beneficios, vienen de fuera, Brasil, México, etcétera, ¿no? Uno de los negocios más importantes de CaixaBank para mí es el negocio hipotecario, ¿no? Que parece que lo tiene muy controlado, incluso el ratio de morosidad que ha publicado es bajito, el 2,8%, pero también habría que pensar que efectivamente hemos entrado en una guerra hipotecaria, con lo cual los márgenes le va a resultar más difícil mantener los tipos, ¿no? O si no, perderá cuota de negocio, ¿no? Banda. Sí, yo creo que el mercado efectivamente se centraba en la valoración, es decir, los analistas estaban viendo que el crecimiento que iban a tener las hipotecas en el primer trimestre iba a ser sustancial para mantener el crecimiento, porque además los números que van a venir para Caixa van muy acompañados de que si los tienes buenos vas a tener que devolver dinero al Estado, ¿no? Que es una de las cosas que tienes pendientes. Ante eso lo que hemos visto es que ha habido un crecimiento, pero no lo que se esperaba en hipotecas. En el margen de negocio no ha crecido como se esperaba y por eso, al final, lo que ha visto hoy en la presentación de los resultados del mercado es que está lejos de cumplir sus expectativas. Aunque en la presentación Gortázar ha dicho que sus datos para final de año, para finales 2024, están dentro del objetivo marcado por sus planes de crecimiento. Entonces, pues bueno, él ha querido alejar las perspectivas, pero sin embargo está reconociendo el mercado a corto plazo y lo que había incrementado el valor de la compañía en los últimos días, esperando que estos resultados fuesen mucho mejores, ¿no? Bueno, quiero significarles algo que demuestre la mala racha que vive el sector automovilístico continental, el europeo en primer lugar. El grupo Volkswagen gana un 22,4% menos. Les caen las ventas y el margen operativo. Otro, Stellantis. Stellantis, por si alguien no lo recuerda, es Peugeot, Citroën, Fiat, Opel y me dejo 5 o 6 más. Ahí caen las ventas un 10% en el primer trimestre, siempre hablamos del primer trimestre, y sus ingresos se reducen un 12%. O sea que hay una crisis galopante en lo que toca a los constructores de vehículos europeos, en parte por la competencia china y en parte pues porque los motores de explosión están muy castigados, los motores de gasoil o de gasolina. Lo veis como yo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente Volkswagen es uno de los grandísimos grupos mundiales del automóvil, de automoción, y entonces efectivamente la caída ha sido muy cortita, muy bajita, ¿no? Pero si se analiza cómo han evolucionado las ventas, digamos, el promedio es muy bajito, un 1,5%, un 2% lo que han caído, pero lo que más ha sufrido es en las marcas de gama alta, que es en lo que destaca, Audi y otras de mucho más nivel, ¿no? Entonces, Banda, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hay un estrangulamiento también de los proveedores que ha provocado que las cifras de ventas caigan y eso va directo al negocio. Entonces, el primer trimestre tampoco puede ser de referencia. Ya veremos si en los próximos meses vemos algo de recuperación. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos caballeros su presencia aquí, sus opiniones todavía más, y a ustedes les veo en la redacción abierta dentro de un momento.